Comenzado esta nueva edición de la Copa de Fútbol Sala aquí en el Quijote Arena de Ciudad Real. Se enfrentan uno de los favoritos, el Pozo de Murcia y Palma Futsal. Recordemos que a partir de las 9 de la noche se disputará el segundo partido de cuartos de final de esta jornada. El jueves que enfrenta al Barcelona Lassa y al Magna Gurpea de Navarra. De momento, 25 segundos del primer tiempo, el Pozo 0, Palma Futsal 0. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy comienza la jornada 25, acaba de arrancar el partido entre Fenerbahce y Baskonia a las 9, turno del Barcelona que recibe al Unis Kazan. Así terminamos. Más noticias en Onda Cero a partir de las 8, las 7 en Canarias, en La Brújula con David del Cura y en todo momento en OndaCero.es. A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena. A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti tiene sentido todo este trabajo. Todos los días a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Arganda 100.0 FM. Amigos, 7 de la tarde, 6 minutos. Sintoniza Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y radiosurestemadrid.com. Estamos en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid en el 100.0 de su frecuencia modulada, y también nos puede usted sintonizar a nivel nacional, a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com. Hoy es jueves, día 9 de marzo de 2017. Y como bien saben los amigos oyentes, jueves a jueves abrimos nuestro tiempo de radio de debate con los diferentes y diversos portavoces de los grupos políticos de Arganda del Rey. Estaremos exactamente hasta las 8 de la tarde contándoles a ustedes lo más interesante, analizando la actualidad de la localidad de Arganda del Rey. Permítame que en este instante saludemos a don Guillermo Ita, alcalde de Arganda del Rey y presidente de la FMM, Federación de Municipios de Madrid. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Sí, bienvenido. Bienvenido. Buen día, saludamos seguidamente a Miguel López, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en Arganda del Rey. Don Miguel, ¿cómo está usted? Pues muy buenas tardes a ti, Jorge, y a todos los oyentes, y bueno, disfrutando de una tarde soleada aquí en Arganda. Saludamos a Clotilde Cuellar, que es portavoz del grupo político Ahora Arganda. Clotilde, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, Jorge. Buenísimas tardes. Vamos a analizar, amigos oyentes, lo más interesante de Arganda del Rey. Estamos a la espera de que venga nuestro querido amigo David Moya, portavoz del grupo Arganda, si puede que nos comuniquen en este instante, que está aparcando y que va a subir enseguida para unirse a este debate, que tendrá como duración hasta las 2 en punto. Hasta las 8 en punto de la tarde. Son las costumbres del programa Medios Días en la sintonía de Onda Cero. Bien, si les parece, abrimos tiempo de debate. Arganda del Rey está conmemorando el Día Internacional de la Mujer ante el aumento de la violencia machista, por desgracia. Señor alcalde, ¿qué está haciendo el ayuntamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer? Pues mire, precisamente se están desarrollando toda una serie de actividades relacionadas alrededor del 8 de marzo, Día de la Mujer. Día de la Mujer en el sentido amplio. Día de la Mujer para conseguir todo lo que tiene que ver con la igualdad total de oportunidades, de derechos, de libertades de la mujer respecto del hombre. Al final, como decía yo en la presentación que hacía el otro día de los actos que se están reflejando durante todos estos días, durante toda esta semana, hay que pensar que todos venimos de un origen común, todos somos partícipes de la sociedad, todos tenemos un destino común, y hasta que no consigamos la igualdad de derechos... Sí, le voy a pedir, señor alcalde, que se cambie usted de micrófono, por favor.
en este lado, si es posible, que se nos cambie usted de micrófono para que se le escuche correctamente en este quinto debate en la sintonía de Onda Cero 100.0 y radiosurestemadrid.com. A ver ahora. Sí, les decía que, bueno, que se están desarrollando en esta semana todas las actividades relacionadas con el Día de la Mujer. Y decía que el otro día presentándolas, hacía yo la reflexión de que tenemos un origen común, de que tenemos un destino común, los hombres y las mujeres, estamos en una sociedad común, y hasta que no consigamos esa igualdad real de derechos entre unos y otras, no llegaremos a ese fin común que tenemos. Mire, yo quería resaltar algo importante. El otro día, ayer, a mediodía, hicimos un paro de 12 a 12 y media en conmemoración para hacer más visible el Día de la Mujer. Y a mí me sorprendió, desagradablemente, quiero decir, que de los partícipes que allí estábamos, de los que hicimos el paro en la puerta del ayuntamiento, cerca de 300 personas, no más del 10% éramos hombres. Y mire, yo tengo que pensar una cosa, tengo que decir una cosa, y se lo digo aquí a todo el mundo, no solo a los hombres, no solo a las mujeres. Mientras pensemos que estos días se convocan, estos días de la igualdad, este 8 de marzo, una huelga, una manifestación en pro de la igualdad de derechos, mientras pensemos que la convocatoria se dirige solo a las mujeres, no vamos a conseguir nada, Estamos hablando de igualdad, y la igualdad tiene que ver tanto con hombres como con mujeres. No podemos seguir pensando que somos diferentes, no podemos seguir que la igualdad se tiene que conseguir por las mujeres, en la lucha por las mujeres. Tenemos que pensar que esto es una tarea de todos. La pregunta, son muchas las actividades que se están desarrollando desde el Ayuntamiento de Arganda. Estamos en días de conmemoración, estamos en días de hacer visible el problema. Esos son los días, eso es lo que estamos. Pero a lo largo de todo el año se realizan actividades que tienen que ver con la igualdad de oportunidades. A mí me gusta destacar eso, que hay una diferencia entre estos actos que se hacen para poner más en evidencia el problema y todo lo que se realiza a lo largo del año en la que buscamos que haya una igualdad real de derechos. Y eso es por lo que aboga este ayuntamiento, y estamos seguros de que tendría que abogar todo el Estado español a través de un gran pacto de Estado en defensa de la igualdad, que eso es por lo que abogamos algunos, y que yo pienso que teníamos que llegar a un entendimiento cuanto antes sobre ese asunto. Hablamos ahora con Clotilde Cuellar, portavoz del grupo Ahora Arganda. Clotilde. Bueno, pues yo lo primero que quiero hacer es manifestar mis condolencias por la tragedia de Guatemala, por esas niñas que han muerto, un hecho totalmente infame, y que, bueno, pone la nota negra a una celebración ayer en Madrid. Bastantes mujeres nos desplazamos desde Arganda a nuestra manifestación, a la manifestación del Día de la Mujer. Las calles de Gran Vía de Alcalá llenas, imaginamos que a través de los medios se pudo apreciar. Y además, gratamente, una manifestación muy viva, muy en tono reivindicativo, con reivindicaciones con fuerza, pero también festivo, y con muchísima participación de mujeres jóvenes. Eso fue lo que más destacó. Aquí en Arganda es preciso seguir avanzando en trabajo hacia la mujer, y nosotros decimos más bien que en políticas que promuevan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y decimos políticas porque es verdad que los minutos de silencio están bien, eso no lo vamos a cuestionar, pero nosotros en Arganda, en España, en Madrid, pero también en Arganda se necesitan políticas activas, porque el desempleo femenino, según un estudio de Comisiones Obreras, que no es nuestro, la destrucción de empleo femenino en Arganda del Rey durante los años 2007 a 2015 fue muy superior a la destrucción de empleo femenino en nuestra región, porque las mujeres somos las que seguimos sufriendo el desempleo en mayor medida que los hombres, en franjas de edad entre 25 y 45 como ellos, pero también en mayores de 45 años. Y porque la cifra de desempleo femenino en Arganda respecto al desempleo masculino es del 60%, ¿no? Entonces, el empleo es muy importante para que la mujer pueda disfrutar de cierta independencia económica, para prevenir futuras violencias, para no tener que soportar estar bajo la dependencia de un hombre. Y además porque recordemos que la violencia, no solamente la violencia machista, que es el efecto más tremendo de la desigualdad, no solamente se ceba sobre las mujeres, sino también sobre los niños. Hay informes que nos hablan de los infanticidios, hay informes que nos dicen que entre el 2013 y el 2017 166 menores han perdido a su madre por violencia de género,
y unos 500 desde la aprobación en el 2004 de la Ley Integral de Violencia de Género. Evidentemente no estamos haciendo las cosas bien y nosotros desde aquí querríamos preguntar a Ciudadanos, no al Partido Popular porque hoy no está aquí, pero sí a Ciudadanos, ¿por qué ayer no secundaron el paro, no secundaron el paro femenino ayer por la mañana, efectivamente? El paro de mujeres, el paro internacional, paro que se ha secundado en 40 países. ¿Y por qué no estuvieron el día 24 de febrero en el Congreso de las Diputadas en Madrid, donde más de 200 mujeres fueron al llamamiento de la mayor plataforma feminista 7N, donde se pedían compromisos políticos a los partidos que tienen representación estatal, y Ciudadanos y PP no acudieron a la cita? Yo quisiera preguntarle hoy al representante de Ciudadanos aquí. Bueno, pues antes de hablar con don Miguel Ángel López, voy a presentarles y a dar la bienvenida a nuestro querido amigo David Moya, portavoz del grupo político Arganda Si Puede. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Señor López, tiene usted la pregunta lanzada al aire en este instante. Pues vamos a responder con la debida contundencia. Yo creo que en los tiempos actuales creo que no deberíamos de caer en la demagogia de instrumentalizar algo tan importante y tan grave como es la violencia de género, venga de donde venga. Y en ese sentido creo que lo que ha planteado ahora mismo la señora Cuéllar va en ese sentido, ¿no? Yo pienso que aquí nadie se debe de arrogar la representatividad de nadie. Yo creo que Ciudadanos desde el minuto 1 ha demostrado su compromiso con la igualdad de oportunidades entre géneros, con el rechazo al maltrato y a la violencia de género, y de hecho entre los acuerdos que se han firmado con el Partido Popular a nivel nacional hay un acuerdo por un pacto nacional contra la violencia de género. Bien, entrando ya en el terreno estrictamente local, pues la respuesta es muy sencilla. Vamos a ver, nosotros secundamos y aprobamos y apoyamos todos aquellos actos simbólicos que vayan en pro de la igualdad de género y en el rechazo de la violencia. Ahora bien, nosotros entendemos que las personas tienen derecho a manifestarse, evidentemente, o a guardar media hora de paro por esto, pero también las personas tienen derecho a seguir trabajando durante esa media hora, procurando la toma de medidas referentes a contrarrestar la violencia de género, el acoso, procurar la igualdad. Es decir, tanto derecho existe a parar como a seguir trabajando porque la violencia de género desaparezca de España y del mundo en general. Es muy sencillo. Es decir, nosotros no nos oponemos y evidentemente apoyamos todas las medidas de carácter simbólico, pero creemos que también es muy importante que, igual que hay personas que deciden manifestarse y parar durante media hora, hay personas que quieren seguir trabajando, luchando y aprovechando esa media hora para seguir trabajando, buscando la igualdad entre género y medidas en contra de la violencia. Es tan sencillo como eso. En referente a la otra pregunta, pues que por qué no estuvo Ciudadanos en el Congreso, pues es muy sencilla, porque no fuimos invitados. No fuimos invitados. Sí estuvimos en la Plaza del Sol, apoyando la huelga de hambre de las mujeres. Hemos estado participando en las manifestaciones del 8 de marzo en Madrid con esta diputada del Congreso, Sandra Juliá, y con la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, y también hemos estado haciendo actos particulares a nivel del partido con un acto llamado Ciudadanas. Lo que no entiendo es por qué en el siglo XXI tenemos todavía que estar intentando tergiversar la postura que pueda tener un partido político, Ciudadanos, que siempre desde el minuto 1 se ha caracterizado por la defensa de la igualdad entre géneros y por la defensa de colectivos en riesgo de exclusión social y en riesgo de tendenciosas manifestaciones de desigualdad. Es decir, Ciudadanos apoya, por supuesto, el tema de la igualdad de la mujer, igualdad de géneros, está en contra de la violencia y respeta la postura de personas que quieran manifestarse, pero también respeta a las personas que quieran seguir trabajando durante esa media hora procurando la igualdad entre géneros y intentando tomar medidas contra la violencia de género. Es tan sencillo como eso.
No sé si le ha valido la respuesta a la señora Cuellar o tiene alguna duda todavía para plantear en la sintonía de Onda Cero y Radio Surestemadrid.com. Bueno, a mí me parece que decir que, porque se hacen dos preguntas clarísimas, que eso es instrumentalizar, bueno, pues entonces a la siguiente daremos preguntas a Ciudadanos. Que Ciudadanos está en un acuerdo por un pacto nacional contra la violencia machista. Es que precisamente esa reunión del día 24 de febrero era para eso, era para hablar sobre el pacto, era porque se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de las Diputadas y Diputados, se ha creado una subcomisión para trabajar el pacto, y por eso la plataforma 7N había invitado a todos los partidos del arco parlamentario a que manifestaran su compromiso contra las violencias machistas y concretamente en el trabajo de esa subcomisión que va a trabajar el pacto, no va a trabajar otra cosa. Y esta novedad o esta noticia, que la verdad que es noticiable, sobre que Ciudadanos no fue invitado a esa reunión, como yo no pertenezco a la dirección del 7N, pues evidentemente no voy a hablar en boca de ellas, pero lo trasladaré inmediatamente a las compañeras para que digan si esta información es cierta. Y desde luego en Arganda mucho por hacer, y también las huelgas, que la huelga esta que es de la Confederación Intersindical registrada y que en nuestro ayuntamiento en su mayoría secundó, salvo PP y Ciudadanos, y el Consejo de la Mujer, lo que pretendía esta huelga, veo que ustedes hicieron una huelga a la japonesa, era ni más ni menos que la mejora de las condiciones laborales de las mujeres y el fin de la desigualdad laboral, la promoción de la conciliación de la vida familiar y personal, la discriminación de la desaparición de la discriminación al acceso al empleo. Es decir, no voy a seguir enumerando los objetivos. Si ustedes decidieron no ir a esa huelga que pedía esto, y quisieron en esa media hora trabajar por la igualdad en sus sitios, en sus puestos en sus puestos, y no bajar a pedir estos objetivos, bueno, pues tienen todo el derecho, pero no digan que ustedes estaban con las mujeres y estaban con la igualdad. Creo que yo, que he abogado por un gran pacto de Estado, si empezamos así por lo local, en echarnos los trastos unos a otros por haber hecho una huelga, por haber acudido, por haber trabajado más ese día o menos, yo pienso que no es el camino. Yo pienso que lo que tenemos que abogar todos es por un gran pacto de Estado. Es decir, evidentemente tenemos que hacer en los ayuntamientos muchísimas actuaciones, muchísimas. Hay que luchar por la igualdad desde todos los frentes, en el frente local, en el que más cercano es, y hay que luchar con más denuedo. Pero lo que no podemos pensar es que nosotros desde los ayuntamientos podemos hacer todo, y lo que tenemos que abogar todas las fuerzas políticas es por ese gran pacto de Estado, por la igualdad efectiva de derechos, que tiene que ver con algo, o con muchas cosas, que tiene que pasar por eliminar la violencia de género, las violencias hacia las mujeres, porque hay muchas clases de violencia, que hay que luchar por una igualdad real de derechos, de libertades, en el trabajo, de salarios, y eso lo tenemos que hacer entre todos y desde el Estado español, del Congreso de los Diputados, con nuestras fuerzas políticas. Si nos echamos los trastos unos a otros desde el inicio de la cuestión, yo creo que mal vamos. Yo creo que tenemos que abogar por el entendimiento sobre el asunto. Permítanme que intente mediar en este asunto. No era una cuestión mía del ataque de la señora Cuellar a Ciudadanos, ni de la respuesta de Ciudadanos a la señora Cuellar, pero intenten pensar en este concepto desde otro punto de vista que tenga que ver más con la conciliación entre nosotros, más que con el ataque directo entre nosotros. Si me permites, bueno, hablando de conciliación, y ya que no he intervenido, bueno, pues me ha parecido muy interesante todas las movilizaciones que se han hecho referencia hoy aquí. De hecho, nuestras compañeras estuvieron en estas manifestaciones. Me emocioné porque tenemos una compañera muy jovencita que estuvo en Madrid manifestándose y estaba muy contenta, ¿no?, de la cantidad de participación, ¿no? Había una pancarta de transparentes y había, la verdad es que un acto de reivindicación, pero bastante festivo, ¿no? Continuando con lo que comentaba Guillermo Ita, nuestro alcalde, pues efectivamente hace falta un pacto contra la violencia de género, y no debería haber fisuras en estos temas y deberíamos estar todos a una, porque es muy triste en una semana, y podríamos valorar la repercusión de ese minuto, de esos 2 minutos o de esos 3 minutos, el tiempo que haga falta por denunciar esa violencia machista. Es muy triste salir en una semana sucesivas veces a la puerta del ayuntamiento a denunciar esos asesinatos. Todavía se nos pone la piel de gallina al ver esa cantidad de actos violentos, y que realmente no hay una línea de actuación
efectiva. Si yo no quiero acusar a nadie de que su trabajo no es bueno, sino que realmente queda un trabajo muy duro por hacer y muy duro de cara a las mujeres, ¿no? Porque pasan por unas situaciones muy complicadas y debería ser prioritario atender este tipo de cuestiones, y creo que todos los partidos deberíamos estar a una, ¿no? En la línea que estaba comentando Guillermo. Me voy a permitir el lujo de tutearte, Guillermo. Sí, yo creo que es lo mejor, yo creo, en estas tipos de tertulias, porque parece, lo decíamos en otra tertulia, que estamos muy embarados, y yo creo que es mejor que nos tratemos de tú en estas tertulias, sí, porque nos tratamos con el debido respeto en otros sitios. Como en los plenos. No, en los plenos nos tratamos de usted y con mucha seriedad y muy embarados, pero yo creo que aquí la gente nos tiene que conocer por lo que somos vecinos y somos compañeros todos de trabajo, por así decirlo. Nosotros quería hacer una mención con el tema de la violencia de género. Colaboramos con una asociación que se llama Living Dogs y hacen un trabajo con el tema de la violencia, y trabajan de una manera bastante multidisciplinar, ¿no? con las mujeres. Y cuando hablamos con ellas, pues nos cuentan situaciones que la verdad es que son lamentables, y sí denuncian una falta de organización con respecto a este tema y a las situaciones de peligro que viven muchas mujeres, y que realmente todavía no están solucionados. No es que no haya voluntad, sino que realmente queda un trabajo bastante importante por hacer, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico como a nivel municipal. Es necesario crear recursos para que las mujeres puedan tener una garantía de que en situaciones de riesgo puedan solventarlas sin ningún tipo de peligro para su integridad. Y el caso de esta asociación, pues se dedican a trabajarlo, y lo que más nos llama la atención pues es toda la cantidad de casos que ven, ¿no? diariamente, y que bueno, pues demuestran que todavía hay una asignatura pendiente, como también vivimos en el ayuntamiento al salir a denunciarlo, ¿no? a la puerta del ayuntamiento. A mí me gustaría, para por lo menos en esta parte del tema, a raíz de lo que ha dicho Clotilde, pues independientemente de los actos simbólicos, que tienen evidentemente un carácter importante, citar simplemente a título práctico y como una pequeña muestra dos mociones que fueron presentadas por Ciudadanos y se apoyaron en el Pleno de Arganda. Una fue la solicitud o instar a la Comunidad de Madrid a instaurar un punto de encuentro, ¿vale?, para que las parejas separadas o divorciadas pues puedan hacer entrega y recogida de los niños. ¿Vale? Es una cosa que entendemos que es muy necesaria para Arganda para evitar hipotéticos problemas de violencia o de ataques entre los excónyuges, y consideramos que eso es una medida que va en favor de la igualdad y de proteger sobre todo temas de violencia de género. Y una segunda medida fue que se aprobó hace muy poco, implantar o poner en una partida en los presupuestos de 150.000 euros, ¿vale?, para pequeños créditos otorgados por el ayuntamiento con carácter reversible, dando preponderancia a colectivos en situación de desigualdad, dando prioridad, por ejemplo, a las mujeres. Ese tipo de medidas consideramos que, aparte de las medidas evidentemente simbólicas, son medidas importantes. Junto con el pacto propuesto por Ciudadanos, el Pacto Nacional de Educación, como ha dicho Guillermo, consideramos que todos los partidos tienen que estar unidos, porque todos estamos comprometidos con un tema que es una auténtica lacra que hay que erradicar absolutamente de la sociedad. Bueno, si quiere, Clotilde, poner un punto y final para comenzar con otro tema también importante para la localidad de Arganda del Rey. Sí, yo, simplemente reiterar que asistir a esta jornada del Congreso de las Diputadas y Diputados no era simbólico, era para trabajar sobre el pacto contra la violencia machistas. De todas maneras, el tema de igualdad no es solamente el tema de violencias y de asesinatos machistas, que es evidentemente lo más grave, pero también hablar de igualdad es hablar de muchas cosas, y es hablar de no un colectivo de la mujer como colectivo, como acaba de hacer con Miguel Ángel. No, la mujer no somos un colectivo, la mujer somos la mitad de la población. Somos la mitad de la población. Si la visión de las mujeres, esto no anda, esto no va. Entonces, como somos la mitad de la población, aparte de la referencia que he hecho antes al empleo, que nosotros ahora Arganda sí que ha puesto encima de la mesa del Consejo Local una propuesta de que se aumente sustancialmente el dinero municipal para los planes de empleo, que haya 2 planes de empleo, y que desde luego el fomento del empleo de la mujer sea una política transversal en esos planes,
Nosotros también hablamos de la Casa de las Mujeres. La Casa de las Mujeres ha sido una propuesta que llevó a Arganda a plenario, que ha estado durmiendo muchos meses, que el Consejo de la Mujer no hay, según el acta, no hay acuerdo sobre ello, y que la concejala de Igualdad en este pleno de este mes ha interpretado ese no hay acuerdo del Consejo de la Mujer, la ha interpretado claramente, y está en el vídeo del pleno, como que se rechaza la moción de la Casa de las Mujeres de Ahora Arganda. La Casa de las Mujeres lo que iba a solucionar en cierta medida es ese empoderamiento, ese acompañamiento, esas políticas activas de cara a la mujer con edificios que existen en Arganda, porque por ejemplo sabemos que han sido embargados por falta de pago de impuestos a algún empresario de la ciudad. Edificios que existen, medios que existen, y no se ha querido echar adelante la moción ni siquiera con la reformulación que planteó Arganda. Entonces, entiendo que al alcalde no le guste mucho que mencionemos a Ciudadanos y a PP si no hacen los paros. Entiendo que no le guste hablar de cómo ha quedado la Casa de las Mujeres, pero hay que hablarlo porque son hechos, y son hechos objetivos que están produciendo en Arganda del Rey. Sí, no, yo quería, respecto de lo de la Casa de la Mujer y el Consejo de la Mujer, aclarar que efectivamente esa es una propuesta que llevó ahora Arganda al Pleno y que se debatió en el Consejo de la Mujer, y que efectivamente no hubo acuerdo para desarrollar la Casa de la Mujer. Y si no hay acuerdo en el Consejo de la Mujer, significa que no hay acuerdo. Eso es literalmente lo que se dice, que no hay acuerdo. Abogo por el respeto a los consejos de participación. Es decir, si queremos que los consejos de participación sean efectivos, tenemos que respetarlo de que allí se decida. Es decir, que si el Consejo de la Mujer no ve apropiado la Casa de la Mujer que propuso ahora Arganda, tenemos que aceptarlo, y eso tiene que ser así por el respeto que nos merece la participación. No podemos hacer ver que la participación es importante cuando el Consejo de Participación dice lo que queremos, y cuando dice lo que no queremos, denostamos el trabajo del Consejo de la Mujer. No hay acuerdo en el Consejo de la Mujer respecto de la Casa de la Mujer, no lo hay, y como no lo hay, así lo tiene que decir la concejala de Igualdad, que es la presidenta de ese Consejo, y la concejala no puede decir otra cosa nada más que evidenciar ese desacuerdo. Si no lo hay, no lo hay, y esa Casa de la Mujer no se puede tomar como un acuerdo para este ayuntamiento. Grabado está que ahora Arganda no denosta el trabajo de ningún consejo, grabado está. Señor Moya. Bueno, ya que hablamos de consejos y de mociones pasadas por el Consejo de la Mujer, a nosotros se nos retiró del orden del día una moción que venía ya planteada del Consejo de la Mujer, pero bueno, por diversas circunstancias se ha retirado, y como el resto de grupos también estamos trabajando en un tema que nos parece muy importante, que es la mujer. Hoy hemos tenido una reunión para definir entre los portavoces que no pasen ese tipo de cuestiones, y esperamos que se vuelva a llevar al Pleno con el consenso del Consejo de la Mujer y con el consenso de todos los partidos, porque realmente este tipo de participaciones son fundamentales para el municipio, y cuanto más dejemos la participación a todos los ciudadanos, más será de todos, y es importante que se respeten estas decisiones que se toman dentro del seno de cualquier consejo, ya sea participación, ya sea mujer, como en el caso del que estábamos mencionando, o en el de desarrollo local, que también ha planteado en este último pleno alguna cuestión interesante. En este instante, amigos, son las 7:32, aquí en La Onda, quinto debate con los portavoces políticos, con parte de los portavoces políticos de la localidad de Arganda del Rey. Recordarles que mañana a las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde, en un restaurante La Bodega de Arganda del Rey, la radio y el Ayuntamiento de Arganda del Rey, la sintonía, Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com, van a hacer como todos los años un programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer, con protagonistas y mujeres empresarias y emprendedoras. Protagonista la mujer mañana a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Onda Cero con el Ayuntamiento de Arganda del Rey, o el Ayuntamiento de Arganda del Rey con la sintonía de Onda Cero. Vamos a cambiar de tema, damas y caballeros. En el último debate, en restaurante La Bodega, hablamos de pasada de un punto en el pleno ordinario que es importante, el tema de las plusvalías. Si nos gustaría que nos aclararan hoy, bueno, pues, ¿qué es eso de las plusvalías? Es decir, ese punto que se aprobó por unanimidad, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tenemos que saber los que no estamos muy puestos en esto de los plenos de las plusvalías? ¿Esto qué es?
Sí, mire, pues les cuento. No quiero entretener en muchos tecnicismos, porque si pudiéramos enredarnos en los tecnicismos, quizás los vecinos no entendieran exactamente lo que es. La plusvalía es el impuesto del incremento del valor de los terrenos en las viviendas. Es decir, cuando vendemos una vivienda hay que pagar un impuesto que tiene que ver con el incremento que han tenido los terrenos desde el momento de la compra hasta el momento de la venta. Y ahí para el tecnicismo. Yo creo que tenemos que parar ahí porque si no nos mareamos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos? Pues ha ocurrido en los últimos tiempos que viviendas que se habían comprado alrededor del año 2008, por la crisis inmobiliaria que ha habido, se han vendido en estos últimos años, y viviendas que se vendían a un precio inferior al que se habían comprado, como el impuesto del valor de los terrenos se calcula por unas tablas que tienen que ver con el valor catastral, pues había vecinos que vendían su vivienda, la vendían a pérdidas y tenían que pagar ese impuesto. Esto ha habido, evidentemente, recursos en los juzgados y ha habido incluso cuestiones que han llegado al Tribunal Constitucional que dice que no se puede cobrar este impuesto cuando se ha vendido el inmueble a pérdidas, de lo cual estoy completamente de acuerdo porque me parece completamente injusto. Entonces, en el pleno que se celebró el otro día, se aprobaron dos cuestiones relacionadas con este impuesto, con las plusvalías. Una que era una propuesta del Gobierno, que tiene que ver con una bonificación del 50% en este impuesto cuando se realiza este impuesto, se realiza el cambio de titularidad por herencia, por muerte de uno de los cónyuges, que hay una bonificación del 50% y en muchas ocasiones se estaba perdiendo porque el cónyuge no la pedía y era una situación que tenía que pedirse por el propio reglamento. Una propuesta del Gobierno lo que hizo es que esta bonificación se aplicará por el 50% de forma automática cuando se produzca el hecho imponible. Otra cosa es una moción que presentó el Partido Socialista e Izquierda Unida conjuntamente, que fue aprobada por la unanimidad de todos los miembros de la corporación, que tiene que ver con esta sentencia del Tribunal Constitucional. Porque nosotros, en principio, en interés de los vecinos, lo que no queremos es que se tenga que seguir pagando esa plusvalía cuando el inmueble se vende a pérdidas, porque es injusto para el vecino. Y nosotros, como tenemos que aplicar todavía la normativa estatal, lo tenemos que hacer así desde el ayuntamiento, y eso va en perjuicio del vecino. Y segundo, lo que no queremos es que los vecinos que han tenido que hacer esto tengan que acudir a la vía judicial para recuperar sus importes, con lo cual también instamos al Gobierno a que nos dé los mecanismos a los ayuntamientos para poder devolver ese dinero a los vecinos que lo han tenido que pagar injustamente. Y una cuestión que tiene que ver también con la prudencia que nos lleva a la gestión de este ayuntamiento. Si nosotros tuviéramos que devolver todos esos importes de esas plusvalías que se han cobrado en los últimos años, estaríamos en una situación financiera difícil porque estamos hablando de millones de euros. Y también instamos al Gobierno a que nos dé una solución financiera a eso. Nosotros también, además de velar por los vecinos y las vecinas, que es nuestro primer interés, también tenemos que velar por la buena administración de este ayuntamiento, y el pensar que tuviéramos que desprendernos de varios millones de euros así de golpe nos causaría un tremendo detrimento. Y bueno, yo agradezco el apoyo de todas las fuerzas políticas porque entendieron que esto era un fin especial para los vecinos, y eso tiene que ver con la plusvalía y ese impuesto que ha sido tan dañino para los vecinos. Yo tengo que aclarar que el ayuntamiento, el Gobierno municipal, ha hecho algo para paliar eso, y es que hemos bajado los valores catastrales ya en un 16% en 2 años, y eso, en la aplicación del impuesto de bienes inmuebles, ha venido a paliar en cierta medida ese pago injusto, pero no ha sido suficiente respecto de este impuesto, porque todos sabemos que la burbuja inmobiliaria explotó y los precios se vinieron abajo. Tiempo ahora para el señor López, portavoz adjunto de Ciudadanos. Yo creo que el señor alcalde lo ha explicado perfectamente, ¿no? La plusvalía muy probablemente vaya a ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Hay una sentencia ya de un juez de lo contencioso en Guipúzcoa y probablemente esto vaya a elevarse a nivel nacional. Evidentemente es un impuesto a todas luces injusto, porque la plusvalía se debe de cobrar cuando hay aumento, no cuando hay pérdidas, como ha dicho el señor alcalde. A nivel municipal tenemos que tener mucho cuidado, porque la plusvalía es uno de los impuestos con los que cuenta la administración local en los presupuestos municipales, y los presupuestos municipales son de todos. Afortunadamente existen una serie de mecanismos a nivel nacional que obligan al Gobierno a mantener la aportación de fondos a nivel municipal, es decir, si el ayuntamiento
de Arganda, en este caso, cuando lo dictamina así el Tribunal Constitucional, tiene que arbitrar una serie de mecanismos para recalcular la plusvalía, evidentemente pues tendrá que ser el Estado el que aporte fondos. Por otro lado, en ese sentido es muy importante mantener la estabilidad presupuestaria, y más en una situación como la que tenemos ahora mismo en Arganda, que estamos sometidos a un plan de ajuste bastante importante. Y por otro lado, que también lo ha señalado Guillermo, es muy importante defender al vecino. De hecho, en la moción presentada se aprobó pues atender las reclamaciones de los contribuyentes que se hayan sentido legítimamente perjudicados y que estén informados continuamente de las medidas que puedan tomar. Básicamente es eso. Don David Moya, del grupo Arganda Sí Puede. Pues bueno, Guillermo ha explicado claramente lo que es el concepto técnico y Miguel ha ampliado un poquito más lo que opinamos todos, ¿no? Al final el ciudadano pues se encuentra con una situación de pérdida y en una situación afectivamente complicada, y encima pues tiene que pagar una serie de impuestos que son inconstitucionales, como ya se ha planteado, y además pues moralmente no nos parece muy positivo. Desde los ayuntamientos lo que hay que hacer, como ya lo hemos hecho en este pleno, es favorecer que esas situaciones pues sean las menores posibles, y desde luego que los ayuntamientos no tienen capacidad para soportar ellos mismos por sí solos este tipo de cuestiones. Y en esta última cosa quiero incidir yo. La cuestión del adelgazamiento que se está produciendo en los ayuntamientos y en el papel secundario, ¿no?, que está adquiriendo el municipalismo. Cada vez se tiene más a una administración subsidiaria al ayuntamiento, y cada vez tienen menos autonomía, y hay que abogar más por la autonomía de los ayuntamientos. Creemos desde Arganda Sí Puede que el dejar a los ayuntamientos sin autonomía en determinadas áreas puede dar lugar a que los servicios pues se vean bastante mermados, y hay que utilizar unas políticas que no sean beneficiosas para los ciudadanos. Este tipo de mociones en las que estamos, no sé si me escucha bien, este tipo de mociones en las que todos estamos de acuerdo en que los ciudadanos deben tener una mejora del pago de estos impuestos y mayor facilidad para poderlos pagar. Y por último, pues señalar, la verdad es que no me escucho bien con el casco, no se preocupe, y me siento un poco raro al hablar. Ahora sí, ¿verdad? Ahora bastante mejor. Claro, nada, por último, pues señalar que debemos facilitar desde los ayuntamientos más información a los vecinos sobre este tipo de cuestiones, porque es un concepto que a lo mejor solo se lo encuentran ya en la situación en la que lo tienen que pagar, y acceder a esa información de una manera anticipada y de una manera más accesible para nuestros vecinos y vecinas. Están ustedes todos muy serios hoy en este quinto debate con los portavoces municipales del Ayuntamiento de Arganda del Rey. Saben ustedes que cada jueves pues vienen 3 representantes municipales con un representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arganda. Por eso el jueves que viene lo haremos con otros 3 partidos políticos del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con sus diversos y diferentes portavoces. Clotilde Cuellar. Sí. La mujer boxeadora, está usted mirando a todos con una cara como diciendo, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí, sí. Y a ver qué es lo que nos cuenta usted de las plusvalías. Bueno, pues de las plusvalías, nuestro grupo votamos abstención, pero por una cuestión, nosotros ya habíamos explicado en otro punto que hubo en el orden del día al principio de la mañana sobre también las plusvalías, habíamos explicado nuestra postura y votamos abstención a esta moción simplemente por una cuestión de forma, porque no nos satisface el texto o cómo está redactado, y nos parece que además esto se tenía que haber trabajado en una comisión informativa. No entendemos por qué en este pleno iba en el orden del día una cuestión de reforma, como bien ha dicho el alcalde, del impuesto, porque efectivamente a partir de ahora la bonificación se va a activar de oficio, que nos parece totalmente lógico y que además se debía haber hecho ya.
Y luego el tema de la consideración de vivienda, creo que era de vivienda habitual, ampliar el concepto de vivienda habitual. Bueno, entonces hubo una comisión para trabajar eso. Y resulta que en esa comisión no, y eso fue la semana antes, no sabemos que el gobierno va a plantear una moción en ese mismo pleno sobre las plusvalías. Yo entiendo que si esto se quiere abordar con antelación, que entiendo que es el espíritu que hay en el gobierno, con antelación para que no perjudique a la ciudadanía, aprovechando esa misma comisión donde se está hablando de lo mismo de plusvalías, pues se hubiera dicho, vamos a pasar además una moción, y que ahí considero que no somos los políticos, sino los técnicos, el personal técnico, porque esto es una cuestión difícil, porque es un impuesto y además es un impuesto injusto y es un impuesto difícil de entender, de ahí la cantidad de quejas que hay de los vecinos y vecinas de Arganda. Entonces, que hubieran sido el propio personal técnico el que nos explicara esa moción que pretendía pasar el gobierno, pero claro, nadie lo supimos hasta la semana siguiente que nos encontramos con la sorpresa. Entonces, por terminar un segundo, Guillermo, sí, es claro. Que, claro, nosotros, por ejemplo, cuando se dice en la moción una reforma, y digo que es una abstención, que no es en contra, que es una abstención, una reforma global del impuesto, que se insta una reforma al gobierno, digamos al gobierno de España, a una reforma global del impuesto para que se refleje de un modo más fiel el verdadero incremento del valor de los terrenos, pero se dice al final la coletilla de asegurando en cualquier caso que los cambios no se traducen en una merma global de ingresos para los ayuntamientos. Evidentemente, claro, el ayuntamiento es un impuesto que es muy importante como ingreso para el ayuntamiento, porque creo que está en los 6, se presupuestó unos 6 millones en este último presupuesto, y yo no sé si ya va la recaudación por 8 millones de euros. O sea, eso si sale adelante la cuestión de inconstitucionalidad, que ojalá que sí, que es lo que ahora Arganda quiere, para beneficio de los ciudadanos que no tienen que pagar una plusvalía cuando a lo mejor no se ha producido, porque a lo mejor cuando venden no vale más su casa que cuando la compraron, o su terreno, perdón, que cuando la compraron. Entonces, lo que digo es que si la ley se modifica, la ley va a ser obligatoria para todo el mundo, y no entendemos esta coletilla por parte del ayuntamiento que diga que sí, que se modifique el impuesto, pero que en cualquier caso los cambios, siempre que no se traduzcan en una merma global de ingreso para el ayuntamiento, si es que se van a traducir en una merma global. Entonces, nosotros por eso también pensamos que se tenía que abordar desde la parte de fiscalidad verde, que es una cuestión que para generar nuevos ingresos en el ayuntamiento, que es una cuestión que tampoco se ha abordado. En cualquier caso, pensamos que no entendemos por qué, si hubo una comisión, no se dijo que se iba a presentar esta moción, y no tuvimos la opinión de los técnicos. Sí, lo hemos dicho. Si es que parece esto que nos reprocha precisamente lo que decimos. Decimos que esto va a producir una merma en los ayuntamientos, y nosotros, como somos responsables en eso, le decimos al gobierno que también articule una medidas para que no suponga esta merma. Y no se lleva esa comisión, señora Cuellar, porque esto es una propuesta del Partido Socialista e Izquierda Unida, no del gobierno. No confunda usted en eso. Lo que pasa es que está gobernando el Partido Socialista e Izquierda Unida, pero no es lo mismo. Es una propuesta que presentan los grupos políticos del Partido Socialista e Izquierda Unida. Comunidad de Madrid. Sí, no Izquierda Unida, Comunidad de Madrid. Bueno, eso no sé, yo tampoco me meto en esas circunstancias, eso a lo mejor es una cosa en la que usted está interesada en ese tipo de siglas, pero esto es una propuesta del Partido Socialista, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, los verdes, que también presentamos al Pleno como grupos políticos que somos, y que no se nos puede reprochar el presentarla y precisamente la presentadora, es decir, que se nos reproche el presentarla o el no presentarla, pero que no se nos reprochen las dos cosas. Lo que buscamos, lo que hemos dicho, es el equilibrio entre las necesidades del vecino y las necesidades del ayuntamiento, porque PSOE, Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, los verdes, estamos gobernando en este ayuntamiento y somos responsables de su equilibrio financiero también. Yo, a ver, por mucho que Clotilde se haya esforzado, yo, si soy oyente de Onda Cero, igual que cuando estaba el otro día en el Pleno, es que es muy difícil de entender la argumentación que ella ha hecho. Es decir, ahora Arganda ha votado por una cuestión de forma, abstención, a una moción que evidentemente es inconstitucional, que consiste en modelar una nueva forma de calcular la plusvalía por una cuestión de forma. Clotilde, ¿y el fondo? Si eso ya va a venir por la ley. Fondo, la ley ya va a venir. Sí, yo entiendo perfectamente. No, sí, la ley va a venir, pero mientras tanto, sí, por una cuestión de forma nos abstenemos, porque quieres que se tramite en otros foros o que den su opinión los técnicos, pero vamos a ver. ¿Y el fondo? No, el fondo. Nos olvidamos del fondo y nos quedamos en las formas. Fondo, igual que nos olvidamos del fondo en el tema de medidas prácticas para la mujer, para erradicar la violencia, y nos quedamos en la forma de que si vamos o no vamos a media hora de paro
para unas cosas sí cuentan las formas y para otras no. Estoy de acuerdo, Miguel Ángel, en el fondo, siempre que los cambios no se traduzcan en una merma global de ingresos para los ayuntamientos, se pone el interés del ingreso del ayuntamiento por delante del interés ciudadano. Eso era lo que nos preocupaba, claro, eso es un fondo. Pero si es que el ayuntamiento... Está usted, no sé si malinterpretando la moción, pero lo primero que pretendía la moción era el interés de los ciudadanos. Primero, que no tengamos que tener que seguir cobrando a los ciudadanos el impuesto de la plusvalía, y segundo, que no tengan que acudir a la vía jurídica. Y eso lo pone en la moción, que es el interés de los vecinos lo primero. Pero es que el Partido Socialista Obrero Español, la Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, los Verdes, lo digo para que no se ofenda la señora Cuellar al respecto, gobiernan este municipio, que también tiene que ser responsable respecto de la gestión de este ayuntamiento. Primero los vecinos, pero el ayuntamiento, el equilibrio financiero también, y primero los vecinos, no como está diciendo la señora Cuellar, que no estamos interesados solo en el equilibrio financiero. Es tergiversar la moción exactamente. Y mire, decía Tolstoy que cuando nos ocupamos de las formas, Tolstoy era un escritor ruso. Sí, decía que cuando nos preocupamos mucho por las formas, quizás es que no sepamos del fondo. Pero mire, aprovechando esta cita literaria, yo tengo que decir algo, porque si no, no lo va a decir el propio interesado, que yo sé que es muy modesto en esto. El día 1 de abril presentamos un libro, un poemario, presentamos en este ayuntamiento. Lo digo porque él es muy modesto. ¿De David Moya? No, presentamos un poemario precisamente tuyo, de Miguel Ángel López, a la que invito a todos, porque él ha pensado que yo sería buena persona para presentar ese libro de poemas, con lo cual me agrada mucho y me pone muy orgulloso de poder hacerlo. El día 1 de abril a las 12, en la bodega de la Casa del Rey, están todos invitados a la presentación del poemario de Miguel Ángel López, Mar de Tranquilidad. Es para mí un orgullo el que poder presentar un libro de un concejal de esta corporación. Gracias, señor Miguel, por creer en mi capacidad poética, pero creo que la suya nos demostrará que es mucho mejor. Bueno, que la mía. pues muchas gracias. Muchas gracias. Espero invitaros a todos y quiero que estéis todos ahí presentes. Así que muchas gracias por la publicidad gratuita, Guillermo. Y nada, básicamente es eso, un poco por bajarnos al tema terrenal. Yo quiero seguir con el tema de la forma, de Clotilde, es decir, nos critica las formas porque no hemos hecho la media hora de paro, y sin embargo yo a usted no le puedo criticar, y sin embargo usted las formas se las pasa por alto para irse al fondo de la cuestión, ¿no? Ahora yo sí que a usted no lo he entendido, ese paralelismo ha sido un poquito forzado. Entonces yo me alegro de esta, le felicito por su, digamos, carrera literaria, y ahí estaremos, pero volviendo al impuesto, que es lo que nos ocupa ahora, y como ha dicho nuestro alcalde, que a lo mejor quienes cuestionamos las formas, que podemos cuestionar las formas, los fondos, o sea, se puede cuestionar mucho en política y se debe además, y cuando somos grupos de la oposición más todavía, que quienes cuestionamos la forma a lo mejor no sabemos del fondo, pues por favor, señor alcalde, ilústrenos usted del fondo, que es un fondo además técnico y un fondo también muy complicado, porque es un impuesto, ilústrenos, pero en comisión informativa y a través de los técnicos municipales y las técnicas que son. Mire, está recogido en las actas. En ese pleno la señora Cuellar se actuó porque pensó que los coeficientes de actualización de este impuesto de la plusvalía del valor de los terrenos debían de realizarse en un consejo participativo. Y esto está recogido así en las actas. No dijo para nada de un consejo de una comisión de técnicos. Bueno, mire, si yo lo tengo aquí, no se preocupe. Es que pues si tenemos más tiempo sobre esto, muy bien. Si tenemos que pararnos en que unos coeficientes que tienen que ver con el Estado y con la estabilidad financiera del Estado y de los ayuntamientos se tengan que hacer en un consejo de participación. Eso fue una lectura que hizo su concejal. Eso fue una lectura que hizo todos los respetos a los consejos de participación. Nosotros lo que dijimos es que no vemos clara esas fórmulas, le digo textualmente, lo tengo aquí, si además lo dije yo, no vemos claro esas fórmulas o indicadores, porque es verdad que en este párrafo es más largo, no lo he querido leer yo, pero dice valor catastral o indicadores, da una serie de ejemplos, ¿no? El gobierno que bueno, estos dos partidos que coinciden que están en el gobierno, da una serie de fórmulas, sugieren. No coinciden, no, y entonces, no es una coincidencia, es una elección. Es una elección. Entonces, y entonces yo lo que dije fue, no vemos claro esas fórmulas o indicadores que deberían trabajarse de manera participativa, por eso hablo de la comisión. Lo que pasa es que su concejal debió deducir de mis palabras, yo no sé qué, y entonces sacó este tema de los consejos de manera un tanto jocosa que usted vuelve a sacar hoy. No sé, que yo lo que dije claramente es que deberían trabajarse de manera participativa, por eso hablo de la comisión informativa y además con técnicos. Yo creo que nos quedamos mucho en el tema de las formas, y hay que ir al fondo.
Yo te recomiendo, Clotilde, hay una canción muy buena que acaba de sacar Ed Sheeran, que es un gran músico, está número 1 en Spotify, se llama The Shape of You, tu forma, la forma de ti. I'm in love with the shape of you, estoy enamorado de la forma. Esa sí se llama la canción, te aconsejo que la escuches, es muy bonita. Al final sabes lo que termina diciendo. Empiezo a enamorarme de la forma, pero al final me estoy enamorando de ti. Nos tenemos que ir al fondo de la cuestión y no quedarnos en las formas. En el fondo tenemos que estar todos comprometidos, no solamente con el tema de la mujer, sino con el tema de eliminar un impuesto como es la plusvalía, donde por mucho que insistas y por mucho que te esfuerces es muy difícil que se te entienda por qué Aurrarganda se ha abstenido. Pues me voy a enamorar de las formas de la factura que pasó a plenario, y que es verdad que al señor Plaza le debía esa explicación en el anterior debate, pero como no quiero acaparar más tiempo del debido, en las redes de Aurrarganda está toda la información sobre la famosa factura con la que se ha pagado a un abogado que ha defendido a 2 políticos de la anterior corporación en un juicio que venía de un trabajador que denunció por cuestiones cercanas al acoso. Entonces, nosotros trabajamos eso en forma y fondo, pero no quiero acaparar aquí tiempo, salvo que ustedes lo decidan. Está ya en las redes de Aurrarganda explicado con todo lujo de detalles, lo mismo que explicamos en el plenario para conocimiento de la ciudadanía. Sí, si no pasa nada por las formas y los fondos son importantes. Porque no, esto está muy de moda últimamente. Yo, ya que estamos haciendo publicidad de todos, he hecho publicidad del señor López de su libro, la señora Clotilde Cuéllar hace también publicidad de sus blogs y de sus redes, y yo hago también publicidad de mi blog, y publiqué hace poco un modesto artículo que tiene que ver con la posverdad, y la posverdad significa que la verdad se tapiza, se quiere velar con afirmaciones entreveradas en que quieren hacer pegar la verdad al sentimiento de las personas. Mire, las facturas que se llevaron el otro día al ayuntamiento al pleno son fácilmente explicables. Son unas facturas en las que hubo una controversia respecto de la fiscalización de las mismas, y es potestad de este equipo de gobierno llevarlas al pleno para aprobarlas. Mayor ejercicio de transparencia que llevar unas facturas al pleno para que todo el mundo las conozca, las debata y las vote, yo creo que no lo hay. Y tiene que ver con algo que es muy importante para los políticos que estamos encargados de la gestión de este ayuntamiento, y es la posibilidad de que cualquiera nos denuncie en el ejercicio de nuestras funciones, y nos tenemos que sentir respaldados y respaldados y asesorados por un abogado, y esto se tiene que pagar de alguna manera, y eso son lo que tienen que ver esas facturas. Lo que pasa es que la señora Cuéllar quiere hacer mezclar todo, y quiere hacer mezclar la actividad de este gobierno con la actividad del gobierno de la legislatura pasada, con la actividad administrativa de ese gobierno de la legislatura pasada, y con el tema de los hechos que aquí acaecieron de triste recuerdo, por así mencionarlo, la trama Gürtel. Y no tiene nada que ver, y eso es la posverdad, el hacer mezclar todo para que la gente tenga una distorsión sobre los asuntos. Esto no es verdad, y esto tengo que defender esta actividad. Esto es una cuestión que tiene que ver con la defensa jurídica de los electos en el ejercicio de sus funciones. Además, tengo que decir una cosa, el que demandó al alcalde y a una concejala de la corporación anterior, de la corporación del gobierno anterior, perdió el juicio. Yo tengo que decirlo así. Y está en fase de recurso. Eso hay que aclararlo. Que también es un derecho. Eso hay que decirlo, efectivamente, es un derecho, como la defensa de todos los que estamos aquí, todos los que estemos aquí ahora y en el futuro. Yo voy a intervenir. ¿Va a hacer usted publicidad también de un blog o de algo? Sí, claro, como hemos hablado de un blog, hemos hablado de un artículo sobre una factura, y hemos hablado del libro de Miguel, que estaremos encantados de ir a verle. Yo le voy a lanzar un guante a usted, señor Plaza. Venga. Porque nosotros también tenemos una página web en la que explicamos una serie de cosas, y parece ser que desde determinados ámbitos no se han revisado, y ha salido un artículo en prensa que alude directamente a nosotros y a un proceso que se ha iniciado. Sí. Y la señora Cuéllar hablaba ahora mismo, ¿no?, del derecho, ¿no?, que tenemos al recurso, y bueno, pues como está en una fase de recurso, y a mí me gustaría explicarlo en una entrevista y no robarle el tiempo a estos compañeros, pues le lanzo el guante de que me haga usted una entrevista cuando se refiere a lo de Milagros Bermejo, ¿no? Me refiero a un proceso que se inició y que efectivamente vino aquí a la radio
Milagros Bermejo en una ocasión entrevistada por teléfono y tuvo una segunda oportunidad, nosotros solo una, pues le lanzo el guante para que me entreviste y venga a contar qué es lo que ha pasado exactamente, qué es lo que hemos expuesto nosotros en nuestra defensa y qué es lo que está pasando ahora en Podemos y qué es lo que opina el portavoz de Arganda, si puede. Yo tenía mucho interés en preguntarle, pero como es un debate, no pensaba que no era justamente ahora el momento para que nos explicara, pero sí le cito para la semana que viene. Venga, perfecto. Me parece sensacional. Explicamos en qué situación está actualmente Podemos en Arganda del Rey. Muchas gracias. Pues queda un minuto, señor alcalde, señor Moya, señor López, señora Cuellar, si tienen algo que decir, sin sangre, por favor. Yo sí quisiera decir una cosa, es la segunda vez que vengo a la radio y me quedo con ganas, en este caso el tercer tema del turismo se va a quedar fuera y me quedo con ganas de hablar de Cervantes. Sí, es una lástima, como dice Miguel Ángel, el que no hayamos podido hablar de turismo, que lo teníamos previsto, y hablar algo tan importante y en lo que él ha trabajado mucho, que es en la celebración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes. Y es verdad, porque el otro día íbamos a hablar también de otro tema importante y como Miguel Ángel sacó precisamente lo de los sueldos, estuvimos ahí, la verdad que el debate se enriquece. Y yo solo por terminar, que la factura ha ido a plenario porque ha habido un informe en contra de intervención y porque ahora Arganda lo sacó en un pleno anterior. Damas y caballeros, gracias. Yo quiero decir una cosa, Cervantes nació en Arganda muy probablemente. Gracias a todos. Y ojalá hagamos un monográfico sobre ese tema. Gracias, hasta el próximo día. Son, amigos oyentes, las 8 en punto de la tarde, aquí en la Onda Sintonía, Onda Cero y Radio Sureste Madrid. Onda Cero. La brújula. David del Cura. Son las 8, son las 7 en Canarias. Buenas tardes. Tenemos hoy brújula completa, brújula de jueves. Y esta tarde hemos constatado que Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León y del Partido Popular de Castilla y León, no es eterno. Lo deja, no se va a presentar para la reelección en el Congreso del partido que se celebra el 1 de abril. Va a dejar su cargo en el Partido Popular. No sabemos si esto será el principio del fin. El caso es que le ha enviado una carta a Mariano Rajoy, le ha contado que después de 16 años al frente del partido en esa comunidad, pues ese próximo congreso es la oportunidad más natural y razonable, dice Juan Vicente Herrera, para su relevo. Bueno, esta es la noticia y ahora la cuestión es quién será el sustituto de Juan Vicente Herrera. Parecía que iba a estar ahí siempre, pero después de algunos amagos, de algunos silencios,